Hay un tipo de hombre que el mundo cree conocer. Lo ve llegar a caballo, con el sombrero negro inclinado sobre los ojos, la pistola colgando al costado de la cadera con la ligereza de quien ya no le teme a nada. Lo ven entrar a un salón y hacer silencio solo con su presencia. Lo ven desarmar a 5 hombres antes de que alguno haya parpadeado. Y creen que lo conocen. Creen que saben quién es, de dónde viene, y por qué hace lo que hace. Pero no saben nada. Porque hay hombres cuya leyenda es solo la cáscara de una herida que nunca cerró. Hombres que aprendieron a disparar más rápido que nadie, no por ambición, sino por dolor. No por gloria, sino por una promesa silenciosa que se hicieron a sí mismos de rodillas, frente a los cuerpos de las personas que más amaban en el mundo. Eso es lo que nadie te cuenta sobre el pistolero más rápido del oeste. Que antes de ser el más rápido, fue el más destrozado. Que antes de convertirse en leyenda, fue simplemente un niño que vio a su madre y a su hermana ser asesinadas brutalmente, y que sobrevivió a algo que nunca debió haber sobrevivido. Y que cargó eso. Durante años. En silencio. Esperando. Hasta que el hombre responsable cometió el error de aparecer en su camino. La historia que vas a escuchar hoy es la de Sam Chisholm. Un hombre que el mundo conoció como cazarrecompensas. Como pistolero. Como líder. Pero cuya historia real, la que nunca te cuentan en los titulares, es la de una venganza que duró décadas, y que se disfrazó de justicia hasta el momento final. Quédate hasta el final. Porque la última revelación de esta historia va a dejarte completamente impactado. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. No es solo un botón. En YouTube, la suscripción es la diferencia entre que este tipo de contenido llegue a más personas o desaparezca en el algoritmo. Cada suscripción le dice a la plataforma que este canal merece ser distribuido, que estas historias merecen ser contadas. Así que suscríbete, activa la campanita y dale like a este video, porque eso nos ayuda más de lo que imaginas. Y si quieres apoyar el canal de una forma todavía más directa, hay un botón de Super Thanks justo debajo del video. Cualquier monto que puedas aportar va directo a que sigamos produciendo contenido así. Y si no puedes hacerlo, sin ningún problema, te pido solo una cosa. Al final del video, escríbenos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Eso también alimenta el canal. Vamos. El año es 1879. El viejo oeste todavía huele a pólvora, a tierra seca y a promesas rotas. La Guerra Civil Americana terminó hace más de una década, pero sus cicatrices siguen abiertas en la piel del país. El sur fue derrotado. La esclavitud fue abolida. Pero para los hombres y mujeres negros que intentaban construir una vida en esa América fracturada, la libertad legal no era lo mismo que la libertad real. Y en ese mundo de ambigüedades peligrosas, de exsoldados confederados que seguían actuando como si hubieran ganado la guerra, de magnates que compraban tierras y vidas al mismo precio, nació la historia de Sam Chisholm. No sabemos exactamente cuándo empezó su historia. No hay registros precisos. Solo hay lo que él mismo revela al final, en el momento más oscuro y más humano de su vida, que cuando era apenas un niño, su familia fue arrancada de sus tierras. Tierras que les pertenecían. Tierras que cultivaron con sus propias manos. Tierras que alguien más quería, y que estaba dispuesto a tomar por la fuerza. Los hombres que vinieron a quitárselas no eran forajidos sin nombre. Eran soldados confederados. Exmilitares que, después de perder la guerra, encontraron un nuevo propósito trabajando para un hombre que tenía el dinero suficiente para contratarlos y la ambición suficiente para no importarle cómo conseguían lo que él quería. Ese hombre tenía un nombre. Ese nombre era Bartolomé Bogue. Y lo que le hicieron a la familia de Sam Chisholm aquella noche en Kansas no fue un despojo. Fue un linchamiento. Fue el asesinato brutal de personas inocentes cuyo único crimen fue estar en el camino del dinero de alguien más poderoso. La madre de Sam. Su hermana. Linchadas. Aquí está el primer detalle perturbador de esta historia, y es algo que el film maneja con una inteligencia narrativa extraordinaria. Durante prácticamente toda la película, nadie sabe por qué Sam Chisholm acepta el caso de Rose Craig. Cuando Emma Cullen llega a él desesperada, ofreciéndole todo el dinero que tiene para que ayude a su pueblo, la primera reacción de Chisholm es fría, calculadora, profesional. Él es un cazarrecompensas. Evalúa. Considera. Parece que va a declinar. Y entonces ella menciona un nombre. Bartolomé Bogue. Y todo cambia. No de forma dramática. No con una explosión de emoción que le delate. Chisholm simplemente dice que sí. Con una calma que, si la miras bien, no es calma en absoluto. Es control. Es el control de un hombre que ha esperado tanto tiempo para llegar a ese momento que ya aprendió a no dejar que la rabia se le note en el rostro. Pero ahí está. Detrás de los ojos. Ardiendo.
Ese es Sam Chisholm al inicio de la historia, el pistolero más rápido del oeste, la leyenda que los hombres en los salones se cuidan de mencionar demasiado fuerte, el agente federal que captura a los buscados con una eficiencia que roza lo sobrenatural. Y al mismo tiempo, un niño que vio el peor día de su vida y nunca lo olvidó. Nunca lo superó. Nunca lo dejó atrás. Solo lo guardó. Y esperó. Ahora bien, aquí viene la primera pregunta que pocos hacen al analizar esta historia. ¿Es Sam Chisholm un héroe? Porque la narrativa del western clásico nos dice que sí. El hombre que defiende al débil, que enfrenta al poderoso, que arriesga su vida por personas que apenas conoce. Todo eso es Chisholm. Pero también es un hombre que aceptó un caso no por justicia, sino por venganza personal. Que llevó a 6 hombres más a una batalla donde varios de ellos murieron, sin revelarles hasta el final cuál era su verdadera motivación. ¿Eso cambia quién es? ¿Eso hace que los muertos valieran menos? ¿O hace que la venganza y la justicia sean, en ciertos momentos, la misma cosa? Esa tensión es la que hace de esta historia algo que va mucho más allá de un simple western de acción. Para entender por qué Sam Chisholm hizo lo que hizo, primero tienes que entender el lugar que él eligió para librar su batalla personal. Rose Creek, 1879. Un pueblo pequeño. Un pueblo de agricultores, de familias, de personas que construyeron su vida con esfuerzo legítimo en tierras del viejo oeste americano. No eran ricos. No eran poderosos. No tenían ejércitos, ni abogados, ni influencias políticas. Tenían sus tierras, sus cultivos, y la creencia de que eso era suficiente para que el mundo los dejara en paz. Estaban equivocados. Porque debajo de esas tierras había oro. Y cuando hay oro en el suelo, los hombres que llegan a buscarlo no preguntan. No negocian de buena fe. Simplemente llegan. Con armas. Con dinero. Con la impunidad de quien sabe que el sistema va a protegerlos porque son quienes tienen más para perder. Bartolomé Bogue no era un forajido cualquiera. Eso es algo que la película establece desde el primer momento con una claridad brutal. Bogue no era un bandido que robaba por necesidad o por desesperación. Era un magnate. Un industrial. Un hombre de negocios que había construido su fortuna sobre una lógica muy simple. Lo que quiero lo tomo, y le pago a suficiente gente armada para que nadie me detenga. Cuando llegó a Rose Creek, Bogue no llegó al margen de la ley. Llegó con el sheriff del pueblo en su nómina. Con detectives privados de la agencia Blackstone a sus órdenes. Con el poder legal y el poder armado funcionando en perfecta coordinación para hacer lo que siempre había hecho, limpiar el terreno de personas que estorbaban su proyecto. Lo que pasó en la iglesia de Rose Creek el día que Bogue decidió dejar clara su posición es uno de los momentos más impactantes de la película, y también uno de los más reveladores. Los habitantes del pueblo se reunieron en la iglesia para discutir cómo enfrentar a Bogue. Era un acto de comunidad. Un acto de democracia básica, personas que se juntan para tomar decisiones sobre su propia vida. Bogue llegó. Los escuchó. Y luego quemó la iglesia. No como advertencia. Como declaración. Como una señal de que el espacio donde las personas débiles se juntan para creer que tienen poder no merece existir. Y cuando Matthew Cullen, un simple agricultor, se atrevió a levantarse y decirle a Bogue que lo que estaba haciendo era una monstruosidad, Bogue lo miró a los ojos y lo mató a sangre fría. Frente a su esposa. Frente a sus vecinos. Sin vacilar. Sin emoción. Como quien aplasta a un insecto. Ese momento es polémico porque nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces en la historia real ha ocurrido exactamente esto? ¿Cuántas veces el poder económico ha utilizado la fuerza para eliminar a quien se le opone, con total impunidad, porque tenía al Estado de su lado? La respuesta es incómoda porque la respuesta es, muchas. La figura de Bogue no es solo ficción del western. Es la representación de un patrón que se ha repetido en la historia de América, de Europa, de África, de todo el mundo. El magnate que usa la violencia como herramienta de negocio, protegido por instituciones corrompidas por su dinero. Emma Cullen, la viuda de Matthew, no se quedó de rodillas. Y eso es lo que hace que su personaje sea fascinante desde el primer momento. Porque Emma representa otra pregunta difícil que la película pone sobre la mesa. Cuando el sistema que debería protegerte está comprado por tu agresor, ¿qué opciones te quedan? La justicia institucional no estaba disponible para Rose Creek. El sheriff estaba con Bogue. Los jueces estaban lejos. Los representantes del gobierno no aparecían. Entonces Emma hizo lo único que quedaba. Fue a buscar hombres que pudieran hacer lo que las instituciones habían decidido no hacer. Fue a buscar violencia que pudiera responder a la violencia del poder. Y así comenzó todo. Aquí llegamos a uno de los elementos más fascinantes de esta historia, el que más debates genera entre los que la analizan en profundidad, la composición del grupo que Sam Chisholm reunió para enfrentarse a Bogue.
Porque estos no eran héroes. Eran personas que el viejo oeste había descartado, perseguido, marginado o simplemente ignorado. Y eso los hacía perfectos para una misión que ningún héroe convencional habría aceptado. Comencemos con Joshua Faraday. Un jugador irlandés, taur, hombre de trucos y apuestas, con una relación con la muerte que oscilaba entre el descuido y la fascinación. Faraday no era alguien que peleaba por principios. Peleaba porque era lo que sabía hacer. Porque la violencia y el riesgo eran el único lenguaje en el que se sentía fluido. Pero detrás del cinismo había algo que la película va construyendo con cuidado. Un hombre que, cuando llega el momento final, elige morir por una causa que no era la suya para salvar a personas que no conocía. Eso dice más de él que todas sus apuestas juntas. Goodnight Robichaux. Este personaje es quizás el más perturbador de los 7. Un ex francotirador confederado que en la guerra civil mató a tanta gente y con tal eficiencia que la experiencia lo destruyó por dentro. Robichaux era en 1879 lo que hoy llamaríamos un veterano de guerra con trauma severo. Un hombre que en combate podía disparar con una precisión sobrehumana, pero que por las noches se despertaba aterrorizado por los rostros de los que había matado. Su arco narrativo es el de alguien que huye de su propia habilidad, que intenta convencerse de que puede dejar atrás quien fue, y que en el último momento regresa. No porque haya superado su miedo, sino porque decide que algunos miedos vale la pena enfrentar. Su compañero, Billy Rocks, es igualmente impresionante. Un inmigrante coreano en el viejo oeste americano, en una época en que ser asiático en ese contexto era ser invisible en el mejor caso y blanco de violencia en el peor. Billy usaba un cuchillo con una habilidad que desafiaba la física. Era el complemento perfecto de Robichaux, donde Goodnight dispara desde lejos, Billy actúa de cerca. Son dos mitades de un mismo instinto de supervivencia. Vázquez, el forajido mexicano. Un hombre con recompensa sobre su cabeza, perseguido por la ley, que acepta unirse a los 7 a cambio de una oportunidad de limpiar su nombre. Vázquez es el personaje que más abiertamente encarna la ironía del sistema legal del oeste, un hombre que es considerado criminal por las mismas autoridades que protegen a Bogue, un asesino real que actúa dentro de la ley porque tiene dinero suficiente para comprarla. Jack Horne, el cazador de montaña. Enorme, imponente, con una fe religiosa inquebrantable que convive en perfecta contradicción con su brutalidad en combate. Horne es el recordatorio de que en el viejo oeste la línea entre el santo y el asesino era frecuentemente más delgada de lo que la gente quería admitir. Y finalmente, Red Harvest. Un guerrero comanche que fue exiliado por su propia tribu por seguir un camino diferente. Red Harvest es quizás el personaje más simbólico de todos, un nativo americano en una historia del viejo oeste que, en lugar de ser el enemigo a derrotar como ocurre en incontables westerns clásicos, es uno de los hombres que defienden a los indefensos. Su presencia en el grupo no es un detalle menor. Es una declaración del director Antoine Fuqua, que los márgenes de la sociedad producen personas con más honor que muchos de sus centros. Este grupo de 7 hombres tiene algo en común que la película raramente verbaliza pero que se siente en cada escena: todos son outsiders. Todos son personas a las que el sistema que Bogue representa había descartado, marginado o perseguido. El hombre negro, el irlandés sin dinero, el veterano traumatizado, el inmigrante asiático, el forajido mexicano, el cazador solitario, el guerrero exiliado. El viejo oeste los rechazó a todos de alguna forma. Y sin embargo son ellos, y no el sheriff, no el juez, no el gobierno, quienes aparecen cuando Rose Creek los necesita. Eso no es casualidad narrativa. Es una tesis. Una afirmación sobre quiénes son realmente los héroes en sistemas injustos. Y es también la razón por la que esta película, estrenada en 2016, resonó de una forma que va mucho más allá del entretenimiento. La preparación fue de 7 días. 7 días para convertir a un pueblo de agricultores asustados en algo que pudiera sobrevivir la llegada del ejército de Bogue. Y aquí la historia nos da uno de sus momentos más reveladores, el contraste entre lo que Bogue pensaba que iba a encontrar y lo que realmente encontró cuando volvió a Rose Creek. Bogue era un hombre acostumbrado a que sus problemas desaparecieran. Tenía dinero. Tenía mercenarios. Tenía la presunción de quien nunca ha sido verdaderamente desafiado. Cuando el sheriff corrupto llegó con el mensaje de que 7 hombres habían tomado el pueblo, Bogue no sintió miedo. Sintió irritación. La irritación del poderoso al que alguien se atreve a contradecir. Y eso fue su primer error. Porque mientras él reunía su ejército, decenas de mercenarios armados hasta los dientes, más una ametralladora Gatling que podía barrer a un pueblo entero en segundos, los 7 estaban haciendo algo mucho más inteligente: estaban convirtiendo a Rose Creek en una trampa. Explosivos enterrados en los caminos de entrada. Tiradores posicionados en los puntos elevados.
Emboscadas diseñadas para dividir al ejército de Bogue antes de que pudiera usar su superioridad numérica. Booby traps que revelaban el conocimiento táctico de hombres que habían sobrevivido a guerras reales. Y algo más, los aldeanos entrenados para combatir junto a ellos. Esta es una de las decisiones narrativas más poderosas de la película. Porque los habitantes de Rose Creek no son rescatados pasivamente. Son activados. Son transformados de víctimas en participantes de su propia defensa. Emma Cullen, la viuda que inició todo, empuña un rifle y combate. Personas que nunca habían imaginado estar en un campo de batalla deciden que su tierra vale morir por ella. Esa decisión tiene consecuencias. Porque la guerra no es limpia. Y cuando Bogue llegó con su ejército, el caos fue real. Los trampas funcionaron. Las primeras oleadas de mercenarios cayeron. La ventaja táctica de los 7 se sostuvo durante más tiempo del que nadie habría apostado. Pero entonces llegó la ametralladora Gatling. Y todo cambió. La Gatling era el símbolo perfecto del desequilibrio de poder que Bogue representaba, una tecnología de destrucción masiva que no podía ser enfrentada con pistolas individuales. Bogue no ganaba por tener mejores hombres. Ganaba por tener más. Por tener armas más costosas. Por tener la capacidad de simplemente abrumar a quien se le opusiera con una cantidad de violencia que los recursos de un pueblo pobre nunca podrían igualar. Frente a la Gatling, los 7 tuvieron que retroceder. Varios aldeanos cayeron. La línea defensiva colapsó. Y en ese momento, en el momento en que parece que el dinero y el poder van a ganar como siempre ganan, fue cuando Faraday tomó su decisión. Joshua Faraday, el jugador cínico, el hombre que entró en esta historia por una apuesta y no por principios, tomó explosivos, montó a caballo y cargó colina arriba directamente contra la ametralladora. Sabía lo que iba a pasar. No tenía ilusiones. Era una misión suicida y él lo sabía. Y la hizo de todas formas. La ametralladora fue destruida. Faraday murió en la explosión. Y con él murieron Goodnight Robichaux y Billy Rocks, quienes le cubrieron la retirada hasta el último segundo. Jack Horne también cayó, protegiéndole la espalda a Teddy Q mientras los evacuaba de la línea de fuego. En un solo día, la mitad de los 7 magníficos habían muerto. Pero la batalla no había terminado. Porque Bogue seguía vivo. Y Sam Chisholm tenía asuntos pendientes con el que iban mucho más allá de Rose Creek. Aquí es donde debemos hablar de algo que la mayoría de los análisis de esta película ignoran, el costo humano real de la guerra entre el poder y los que le resisten. Los 4 hombres que murieron en Rose Creek ese día no eran personajes secundarios desechables. Eran el corazón de la historia. Y su muerte dice algo que el western clásico raramente se atreve a decir, que el heroísmo tiene un precio real. Que quienes se enfrentan al poder con menos recursos que él frecuentemente mueren. Que la victoria, cuando llega, no llega limpia ni sin pérdidas. Faraday, Robichaux, Billy, Horne, 4 hombres que el mundo había descartado, que habían vivido al margen de la sociedad que ahora protegían, que murieron para que personas que ni siquiera conocían bien pudieran quedarse en sus tierras. Eso no es ficción de superhéroes donde los héroes son invulnerables. Eso es algo más cercano a la verdad de cómo funciona la resistencia real al poder real. Quédate, porque ahora llegamos a la parte de la historia que cambia todo. La que prometí desde el principio. La revelación que convierte esta película de un western de acción extraordinario en algo mucho más oscuro, mucho más personal y mucho más difícil de procesar. Bogue estaba herido. Las últimas balas de la batalla final habían impactado en su cuerpo. Pero seguía vivo. Y se arrastró hacia el único lugar que quedaba en pie de Rose Creek, los restos quemados de la iglesia que él mismo había incendiado al principio de la historia. Hay algo de poética cruel en esa imagen. Bogue, el hombre que quemó el lugar de refugio de las personas que intentaban resistirle, termina refugiándose en las cenizas de ese mismo lugar. Y allí lo encontró Sam Chisholm. Y allí, en ese espacio cargado de simbolismo, entre las paredes negras y la luz que se filtraba por donde antes había techo, Sam Chisholm habló por primera vez con total honestidad sobre quién era y por qué estaba ahí. Chisholm le reveló a Bogue lo que nadie más sabía. Que su familia había vivido en Kansas. Que en 1867, hombres contratados por Bogue habían llegado a sus tierras para sacar a los agricultores negros que las habitaban. Que entre esos agricultores estaban su madre y su hermana. Que esos hombres no los expulsaron. Los lincharon. Los asesinaron brutalmente, de la misma forma en que el poder racista y económico del viejo oeste asesinaba a quien se atrevía a reclamar lo que legalmente le pertenecía. Chisholm tenía 10 años. O quizás menos. No importa el número exacto. Lo que importa es que ese niño sobrevivió a algo que habría roto a la mayoría de los adultos. Y no se rompió. Se forjó.
Se convirtió en el hombre más letal que el oeste había visto. Se convirtió en agente federal. Aprendió a moverse dentro del sistema que le había robado todo porque era la única forma de seguir vivo y de llegar, algún día, al hombre responsable. Toda su vida adulta, cada pistolero que capturó, cada comisión que cobró, cada leyenda que construyó, todo eso fue la arquitectura de una venganza que duró décadas. Ahora bien, aquí está la pregunta más difícil de esta historia. La que el film te lanza en la cara sin responderla directamente porque sabe que no hay respuesta fácil. ¿Estaba Sam Chisholm buscando justicia o venganza? Él mismo, frente al cuerpo moribundo de Vogue, le dice que se arrepienta. Que reconozca lo que hizo. Hay algo en Chisholm que todavía quiere que Vogue lo mire a los ojos y entienda el peso de lo que destruyó. Eso no es solo venganza. Eso es la necesidad desesperadamente humana de que alguien con poder reconozca el daño que causó a alguien sin poder. Es la misma necesidad que mueve a las víctimas de crímenes del Estado a buscar juicios décadas después. La misma que hace que los sobrevivientes de atrocidades históricas exijan reconocimiento público. No es suficiente con que el criminal muera. Necesitan que el criminal comprenda. Y Vogue, fiel a lo que siempre fue, no comprende. No puede comprender. Porque para comprender tendría que aceptar que las personas que destruyó eran personas, y su sistema mental nunca las procesó como tales. Entonces Chisholm comienza a estrangularlo. Con las manos. No con una pistola. Con las manos. Porque hay algo en ese acto que requiere contacto. Que requiere que la distancia que la pistola ofrece no exista. Es el acto de alguien que ha esperado tanto tiempo y que ha guardado tanto dolor que cuando finalmente llega el momento, no quiere que sea rápido ni limpio. Y en ese instante, Vogue saca un revólver escondido. Y habría sido el fin de Chisholm. Pero Emma Cullen estaba ahí. La misma mujer que empezó todo esto matando al hombre que mató a su marido, que fue a buscar ayuda cuando el sistema le falló, que aprendió a disparar y a luchar y a no rendirse, Emma disparó. Y Vogue murió. No a manos de Chisholm. A manos de la viuda del primer hombre que tuvo el valor de decirle que no. Hay algo profundamente justo en ese detalle. Chisholm fue el motor de la venganza. Pero fue Emma, la persona directamente afectada por la violencia de Vogue en presente, no en el pasado, quien apretó el gatillo final. Como si la historia necesitara dividir el peso de esa muerte entre el pasado y el presente. Entre el dolor viejo y el dolor nuevo. Entre la venganza generacional y la resistencia inmediata. Y entonces vino la revelación final. La que te prometí desde el inicio. La que hace que esta historia resuene mucho más allá de la pantalla. El linchamiento de la familia de Chisholm no ocurrió porque Vogue fuera un monstruo inusual. Ocurrió porque Vogue era un síntoma. Fue parte de un patrón documentado históricamente en el que el poder económico del viejo oeste utilizó la violencia racial para desplazar a comunidades negras de tierras que legalmente habían adquirido después de la guerra civil. Esto no es ficción del western. Es historia real. Entre la guerra civil y bien entrado el siglo XX, miles de familias afroamericanas en el sur y el oeste de Estados Unidos fueron expulsadas de sus tierras a través de violencia, intimidación, fraude legal y linchamientos. Algunas de esas tierras fueron confiscadas, vendidas o simplemente tomadas por intereses económicos que tenían la complicidad del Estado. El Tulsa Race Massacre de 1921. El Rosewood Massacre de 1923. Y decenas de episodios menos conocidos pero igualmente devastadores donde comunidades enteras perdieron todo lo que habían construido porque alguien más quería lo que tenían. Vogue es la ficción que representa ese patrón real. Y Sam Chisholm es la ficción que representa a todos los que sobrevivieron esas historias reales cargando el peso de lo que les hicieron durante el resto de sus vidas. Eso es lo que hace que el secreto de Chisholm sea tan devastador cuando finalmente se revela. Porque no es solo el trauma de un personaje. Es el eco de una herida histórica que todavía no ha cerrado. La película termina con Chisholm, Vázquez y Red Harvest cabalgando juntos hacia el horizonte. 3 hombres que sobrevivieron. Que quedaron en pie. Que hicieron lo que nadie más quería hacer, enfrentaron lo que nadie más se atrevió a enfrentar, y que ahora continúan su camino en un oeste que todavía no los quiere del todo, pero que ya no puede ignorarlos. Los 4 que cayeron fueron enterrados cerca del pueblo y honrados como héroes. Emma, en voz en off, habla de ellos con la reverencia que se reserva para quienes dan algo que no puede devolverse. Y la última imagen que tienes es la de un horizonte abierto. Y la pregunta que ese horizonte no responde, ¿cuántos Sam Chisholm existen en el mundo real? ¿Cuántas personas cargan décadas de silencio esperando el momento en que el responsable de su dolor aparezca en su camino? ¿Cuántas personas han convertido su trauma en habilidad, su dolor en disciplina, su rabia en control, esperando sin decirle a nadie lo que realmente las mueve? Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. De verdad.
En un mundo donde el contenido se consume en 10 segundos y se olvida en 30, tú elegiste quedarte. Elegiste escuchar una historia completa. Y eso dice mucho de ti. Ahora te pido algo a cambio. Si este video te hizo sentir algo, si en algún momento te detuvo, te incomodó, te sorprendió o te hizo pensar en algo que no esperabas, compártelo. Mándalo a alguien que creas que lo necesita ver. Porque las historias como esta no cambian el mundo cuando las guarda una sola persona. Lo cambian cuando se propagan. La suscripción a este canal es lo que nos mantiene vivos en el algoritmo. Sin suscripciones, YouTube no distribuye el contenido. Sin distribución, estas historias no llegan a nadie. Suscríbete ahora si todavía no lo has hecho. Activa la campanita. Dale like al video. Eso cuesta 30 segundos y a nosotros nos da semanas más de vida como canal. Si quieres ir más allá y apoyar financieramente lo que hacemos aquí, usa el botón de Super Thanks que está justo debajo del video. Cualquier cantidad que puedas aportar va directamente a producción, más investigación, más historias, más profundidad. Y si no puedes hacerlo económicamente, sin ningún problema absoluto. Lo que sí puedes hacer es esto: en los comentarios, escríbenos qué fue lo que más te sorprendió de la historia de Sam Chisholm. ¿Fue el secreto que guardó durante toda la película? ¿Fue el sacrificio de Faraday? ¿Fue la conexión con la historia real? Cuéntanos. Eso también nos ayuda. Y nos importa leerlo. El próximo video ya está en camino. Y te puedo prometer que va a ser igual de impactante. Hasta entonces, no dejes de hacerte preguntas difíciles. Son las únicas que valen la pena.